¿Qué tal? Bienvenidos a La Vuelta Nu. Aquí su amigo Yair. Y hoy estamos en el episodio número 1 de la sección Tras las Huellas. Y quiero que podamos comenzar con un tema que me parece bastante interesante, bastante importante para nosotros como cristianos y que necesitamos tomar en cuenta y que no debemos de dejarlo por ahí o pasarlo de largo. Necesitamos tomarlo en cuenta. Y es el hecho de por qué es importante que nosotros estudiemos historia de la iglesia o la historia del cristianismo. ¿Por qué es importante eso? O sea, ¿realmente alguna vez nos hemos preguntado qué ha pasado entre Hechos de los Apóstoles y nosotros? O sea, obviamente a veces lo tomamos como si fuera un hueco enorme entre Hechos y nosotros, el cual no es así. Ocurrieron muchísimas cosas que creo que es importante que nosotros conozcamos para poder conocer cómo el cristianismo se fue desarrollando y fue dejando un legado en el mundo. Ahora, cada cultura, cada nación, cada país, su identidad está en su historia. Entonces, sé que nosotros como personas, como cristianos, nuestra identidad está en Cristo, claro. Pero también es cierto que nuestras creencias, nuestra fe, también tienen una identidad en la historia. Es decir, esa historia nos va a dar identidad, nos va a ayudar también a poder defender nuestra fe, a poder entender qué fue lo que sucedió y cómo podemos entender en lo que ahora nos encontramos. Hay una frase de Timothy K. Jones que dice: el mapa de la actividad de Dios entonces no es un océano en blanco entre las cosas apostólicas y nuestros días. Por tanto, debemos recordar y buscar nuestras raíces en las luminarias, los personajes y los movimientos de la iglesia a lo largo de los siglos. Descuidar esto no es solo arriesgarse a repetir errores del pasado, es ser víctima de una amnesia cada vez más estrecha que nos deja sin rumbo fijo. Entonces no hay un océano en blanco y no hay así como que, no pasó nada entre Hechos de los Apóstoles y nosotros. Claro que pasaron muchísimas cosas y que creo que es muy importante que las conozcamos para poder conocer todo lo que hasta ahora nos ha sucedido y cómo es que llegamos a lo que ahora creemos, cómo es que las doctrinas se fueron desarrollando. Ahora, la historia de la iglesia se va a regir por la teología histórica, es decir, vamos a echar mano de la teología histórica para poder estudiar la historia de la iglesia. Y obviamente en esta sección en la que voy a estar grabando este tipo de videos, voy a tratar algunos de esos temas, voy a tratar algunos de los desarrollos de las doctrinas, algunos datos interesantes que puedan servirnos para entender un poco más la historia de la iglesia. Entonces, debemos entender que la teología histórica se divide en dos, se divide en literatura primaria y literatura secundaria. La literatura primaria es estudiar una obra en específico de alguien, es decir, podemos estudiar algún escrito de un padre de la iglesia, podemos estudiar las instituciones cristianas de Juan Calvino, cualquiera de ese tipo de cosas. Ahora, en la literatura secundaria estudiaremos el pensamiento de una persona o de algún autor, de algún teólogo. También estudiaremos el desarrollo de una doctrina y también el desarrollo de los sucesos de cómo se fue dando todo. Y por eso es que debemos también tomar muy en cuenta que la historia del cristianismo no la vamos a tratar independientemente de la historia global. Vamos a congeniar esas dos cosas, vamos a unir la historia del mundo con la historia del cristianismo para poder entender qué es lo que estaba pasando en el mundo para que en el cristianismo se diera esos sucesos o se diera ese desarrollo de esa doctrina. Y va a parecer que en algunos momentos, en las etapas de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo no está obrando, parece que Dios ya no está ahí. Parece que todos se han alejado de la verdad. Pero la realidad es que el Espíritu Santo seguía obrando y seguía guardando personas que aún sabían la verdad de las Escrituras y que aún querían que la gente realmente se convirtiera genuinamente al cristianismo y no por mera política. Entonces vamos a ver algunos periodos así en los que nos vamos a encontrar con hechos decepcionantes, pero también nos vamos a encontrar con hechos increíbles y muy excepcionales de muchas personas. Entonces debemos de tomar en cuenta el hecho de que al final de cuentas las personas, en eso mismo lo vemos en la Biblia también, no solamente lo vemos en la historia, lo vemos en la Biblia y lo vamos a ver en la historia, que Dios utilizaba gente pecadora para sus propósitos, porque al final de cuentas todos los seres humanos somos pecadores y Dios obviamente, aunque seamos pecadores, nos va a utilizar para sus propósitos. Somos lo único que hay, entonces obviamente
se van a cometer errores, vamos a ver ciertos errores que se cometieron, ciertas cosas, y siguen siendo seres humanos imperfectos, entonces debemos ver eso también. Y no por eso quiere decir que el Espíritu Santo no estaba obrando en la historia de la iglesia. Entonces debemos tener cuidado con no verlo de esa manera o como no hacer un prejuicio por eso, sino que debemos de verlo de esa manera. Dios sigue obrando a pesar de que todo parezca tirarse por la borda o irse por la borda. Ahora, obviamente que para que nosotros podamos relatar con verdad una historia del cristianismo veraz, necesitamos tener en cuenta no solamente las creencias grandes y las creencias muy conocidas y todo lo más grande, sino también ciertas cosas pequeñitas que se fueron dando que al final de cuentas fueron de influencia para el cristianismo. Ideas pequeñas, sucesos pequeños que pareciera no importarnos, pero que la realidad es que sí importan y sí deben importarnos. Entonces debemos de considerar tanto las expresiones de fe muy conocidas y muy grandes y que hicieron mucho ruido, como las que no lo hicieron tanto. Entonces debemos procurar siempre ver toda la historia del cristianismo en el contexto global y no de tirar ciertos detalles, sino que debemos de poder recopilar lo mayor de detalles que podamos. Ahora, es cierto también que como cristianos, creo yo que hemos hecho un prejuicio hacia la historia, hacia el hecho de la tradición, porque los católicos hasta cierto punto lo han puesto al nivel de las escrituras. Y no solo al nivel de las escrituras, sino que hasta creo que por encima muchas veces. Entonces, no tomemos ese prejuicio, dejémoslo a un lado y entendamos que la historia de la iglesia es importante para poder conocer nuestra fe y que para poder conocer cómo es que llegamos a lo que hoy creemos. Hay dos frases más también que quiero leerles, una de Blaise Pascal, y él dice: la historia de la iglesia debería llamarse con mayor precisión la historia de la verdad. Y es la realidad. Sabemos que las palabras de Jesucristo fueron: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Entonces nosotros podemos llamar al cristianismo como la verdad. Sabemos que Dios es quien tiene la verdad y nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la verdad. Entonces esta historia de la iglesia es la historia de la verdad. Es como la verdad real es cómo se fue desarrollando. Otro teólogo llamado Philip Schaff dijo: ¿cómo vamos a trabajar con algún efecto para edificar la iglesia si no tenemos un conocimiento completo de su historia o no la captamos desde el punto apropiado de observación? Necesitamos tener una perspectiva más amplia. Es decir, la Biblia es suficiente para nuestra vida, es suficiente para nuestra relación con Dios. Pero para poder entender todo en una perspectiva más amplia en nuestras creencias, nos va a ayudar muchísimo la historia de la iglesia. Otras dos frases de dos historiadores que a mí en lo personal me han gustado sus libros acerca de historia de la iglesia. Uno de ellos es Kenneth Latourette, que dice: cualquier historia del cristianismo vista solo desde la perspectiva cristiana, mientras que tenga tal vez algo del verdadero discernimiento, no puede sino ser torcida y defectuosa. Entonces, la historia del cristianismo, como les digo, no lo vamos a poder desligar de la historia global. La historia global y la historia del cristianismo van a ir, ¿qué? Unidas. No lo vamos a poder separar. Necesitamos tener ese contexto de lo que estaba pasando en el mundo mientras el cristianismo se iba desarrollando. Porque varias de las situaciones que pasaban en el mundo influyeron en el cristianismo o viceversa. Justo González dice: sin el mundo el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como este debemos comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos. Entonces nosotros debemos de entender también cómo es que el cristianismo surge. Necesitamos entender el contexto de cada una de las etapas, es decir, de cómo empezó la iglesia en el siglo I, en el siglo IV, siglo VIII, siglo XVI, etc. Tenemos que ver el contexto de cómo comienza, de en qué contexto se encontraba para que obviamente esa etapa de la iglesia comenzara. Vamos a ver también cómo hay diferentes etapas en la historia de la iglesia. Y obviamente vamos a echar mano, como les hablaba, de la teología histórica, de todo esto, y vamos a ver cómo es que hemos llegado a lo que hoy tenemos en la iglesia. Y cómo es que se formaron las diferentes denominaciones, cómo es que se forma la Iglesia Católica Romana y todo ese tipo de cosas. Cómo es que existe un papa, cómo es que en un momento no había y después hubo un papa. Todo ese tipo de cosas vamos a estar viendo también en esta sección de Tras las Huellas. Todo esto que tenga que ver con la historia de la Iglesia. Y bueno, solamente como un dato extra, quisiera decirles un poco cómo podríamos dividir
la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Y creo que lo podríamos hacer de la siguiente manera. Hay libros que lo dividen de diferentes maneras. Ahora ya dependerá de ustedes si quieren seguir al autor del libro o quieran hacer su propia división, porque hay ciertos eventos que pueden marcar un inicio y un fin. Y yo al final me decanté por las clases que llevé aquí en el seminario y por los libros que estaba leyendo. Al final me decanté por este orden y es el siguiente. La iglesia primitiva empieza en el 30 después de Cristo, con la muerte de Jesucristo, hasta el 313. Después la iglesia medieval es del 313 al 1300, pero la iglesia medieval se divide en dos épocas, en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media se da del 313 al 800 y la Baja Edad Media se da del 800 al 1300. Ahora la iglesia reformada se da del 1300 al 1648. La iglesia del Gran Despertar se da del 1648 al 1750. La iglesia moderna se da del 1750 al 1914. Y por último tenemos la iglesia postmoderna, que se da del 1914 hasta nuestros días, hasta lo que ahora le llaman algunos historiadores, o en este caso Justo González le llama la era inconclusa. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a esta sección de Tras las Huellas. Espero que pueda llamarle la atención, puedan interesarse por la historia de la iglesia, puedan interesarse por estas cosas que sucedieron en la historia de nuestra fe. Y que también dejen ustedes en los comentarios algunas cosas que quieren que tratemos. También estaré subiendo, ya pronto estaré subiendo también más videos de otras secciones que vamos a estar tratando. Espero que les haya gustado. Espero que puedan comentar lo que quieran que sigamos viendo en el podcast. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.